Ofelia Medina, actriz, activista y directora mexicana, ha dejado una huella profunda en el arte y la sociedad. Desde temprana edad, destacó en cine, teatro y televisión, convirtiéndose en una figura emblemática en la defensa de los derechos de las comunidades indígenas y la justicia social en México. A lo largo de su carrera, ha sido aclamada por su talento y su compromiso con causas sociales. A sus 74 años, Ofelia rompe el silencio y conmociona al mundo al revelar aspectos desconocidos de su vida personal y profesional. Su valentía al compartir luchas y miedos, así como las dificultades que enfrentó como mujer en la industria del entretenimiento, ha generado empatía y admiración. ¿Qué secretos oculta y cómo ha encontrado su voz en medio de la adversidad? No te pierdas esta inspiradora historia, pero antes, si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal para más relatos que te harán reflexionar. Los primeros pasos y el ascenso en el mundo del arte. Ofelia Medina nació el 4 de marzo de 1950 en Mérida, Yucatán, en el seno de una familia que, aunque no provenía directamente del mundo artístico, respetaba profundamente la cultura y el arte. Desde pequeña, Ofelia mostró inclinación por las artes, destacándose especialmente en su expresión corporal y su capacidad para contar historias con emotividad. Sus padres, al notar sus habilidades, la apoyaron, dándole la libertad de explorar y expresar su creatividad. La infancia de Ofelia en Mérida estuvo marcada por los colores, sonidos y tradiciones de su tierra natal. Creció en una región rica en cultura maya, donde sus primeras experiencias con el arte vinieron de las tradiciones locales y de su entorno natural. Desde muy joven, sentía que tenía una misión y una voz que la urgía a hablar. Aunque Mérida no contaba con una infraestructura teatral prominente, su familia le inculcó una pasión por la cultura, por el conocimiento y sobre todo por la libertad de explorar el arte como un medio de comunicación. Esta apertura cultural que vivió en su niñez le permitió explorar múltiples facetas del arte, desde la danza hasta la pintura y finalmente, la actuación, que capturó su atención de manera más significativa. A la edad de 10 años, se unió a un grupo de teatro infantil local donde comenzó a experimentar en escena. Allí, sintió por primera vez la emoción de transformarse en otra persona, de meterse en la piel de un personaje y transmitir sus emociones al público. Fue una experiencia que la marcó profundamente y que la hizo comprender que la actuación era su verdadera vocación. Con el paso de los años, Ofelia empezó a participar en más proyectos artísticos y, eventualmente, decidió mudarse a la Ciudad de México para buscar mejores oportunidades de estudio. A finales de los años 60, la capital era el centro cultural y artístico del país, donde convergían artistas, escritores y cineastas que buscaban transformar el arte mexicano. Esta época, llena de efervescencia cultural, fue el escenario perfecto para que Ofelia se desarrollara y comenzara a formar una carrera sólida en el mundo del teatro y la televisión. A su llegada a la Ciudad de México, se inscribió en la Academia de Arte Dramático, donde recibió formación en actuación, voz, movimiento y técnicas teatrales. En esta academia conoció a figuras prominentes del teatro y el cine mexicano, quienes se convertirían en mentores y compañeros de trabajo en los años siguientes. Su talento natural y su dedicación al arte la distinguieron rápidamente del resto de sus compañeros, y empezó a destacar en producciones teatrales en las que se sumergía de lleno en sus personajes. En sus inicios, Ofelia se dedicó a interpretar papeles pequeños en televisión, pero su talento no tardó en ser notado. En los años 70, la televisión mexicana experimentaba una época dorada, y surgían nuevas oportunidades para actores y actrices jóvenes. Fue en este momento cuando consiguió papeles más importantes, donde podía explorar diferentes matices de su talento interpretativo. Su presencia en la pantalla era magnética, y su versatilidad le permitía encarnar tanto a personajes trágicos como cómicos con una facilidad sorprendente.
Uno de sus primeros papeles de renombre fue en la telenovela El cuento de Navidad, donde interpretó a un personaje secundario que rápidamente capturó la atención del público y la crítica. Su capacidad para expresar emociones intensas a través de su mirada y su voz la hizo destacar como una actriz única en la industria. Sin embargo, Ofelia nunca se conformó con papeles fáciles o predecibles. En cada proyecto buscaba desafiarse a sí misma y aprender algo nuevo, algo que le permitiera crecer como artista y como persona. La gran pantalla representaba una oportunidad de explorar el arte desde una perspectiva diferente, y Ofelia supo aprovechar esta oportunidad cuando llegó a sus manos. En su juventud, el cine mexicano estaba cambiando, y los directores buscaban romper con las fórmulas tradicionales para contar historias más profundas y audaces. En este contexto, Ofelia comenzó a trabajar en películas que la retaban como actriz y la obligaban a explorar emociones y situaciones complejas. Una de las películas más destacadas de esta etapa fue Frida, Naturaleza Viva, en la cual interpretó a la icónica pintora Frida Kahlo. Su interpretación fue tan impactante que la consolidó como una de las actrices más talentosas y comprometidas de su generación. La interpretación de Frida Kahlo le permitió a Ofelia mostrar su capacidad para entender y representar el dolor y la pasión de un personaje histórico. En su proceso de preparación, estudió a fondo la vida de la pintora y se sumergió en su obra y su biografía para entender la complejidad de su personalidad. Esta dedicación y respeto hacia los personajes que interpretaba era una de las cualidades que más valoraban los directores y productores que trabajaban con ella. El éxito de Frida, Naturaleza Viva, la llevó a ganar múltiples premios y le abrió puertas en el cine internacional, donde comenzó a trabajar en producciones que abordaban temas sociales y culturales. El teatro siempre fue una de las grandes pasiones de Ofelia Medina, y durante los años 80 y 90 se consolidó como una de las actrices de teatro más respetadas de México. Su compromiso con el teatro no se limitaba a su trabajo en escena, sino que también participaba en la producción y dirección de obras que tocaban temas profundos y complejos. Su enfoque en el teatro experimental la llevó a trabajar con algunos de los directores más innovadores de su tiempo y a participar en producciones que exploraban la psicología humana, el sufrimiento y la resistencia. En sus interpretaciones teatrales, Ofelia ponía toda su energía, dedicación y pasión. En obras como La casa de Bernarda Alba y Yerma, de Federico García Lorca, y Cada quien su vida, de Luis G. Basurto, su actuación dejaba al público sin aliento. Con cada personaje que interpretaba, Ofelia se transformaba, llevando al límite sus habilidades y su compromiso con el arte. Esta entrega total al teatro le ganó el respeto de la crítica y del público, quienes veían en ella a una actriz con una profundidad emocional y una intensidad en el escenario difícil de igualar, compromiso social y defensa de los derechos indígenas. A medida que su carrera actoral florecía, Ofelia Medina comenzó a sentirse cada vez más atraída hacia los problemas sociales de su país. Al ser testigo de la marginación y las injusticias que enfrentaban muchas comunidades en México, especialmente las indígenas, desarrolló un sentido de responsabilidad que la llevó a ampliar su voz más allá del arte. Fue un despertar que ocurrió en paralelo a su evolución como actriz, y pronto entendió que su influencia podía emplearse como una herramienta de cambio y concienciación. Su compromiso con estas causas no fue una decisión de un solo día, sino un proceso en el que poco a poco Ofelia fue comprendiendo la profundidad de las injusticias y la deuda histórica con las comunidades originarias. Inspirada por figuras emblemáticas de la cultura y los derechos humanos en México, decidió que su trabajo en el activismo sería una extensión de su vida como artista, pues el arte y la justicia social, según ella, eran inseparables. A finales de los años 80, en plena efervescencia de su carrera, Ofelia tuvo su primer contacto directo con comunidades indígenas de distintas regiones de México.
Este encuentro fue revelador y transformador para ella. Al convivir con estas comunidades, se dio cuenta de las carencias, discriminación y aislamiento que enfrentaban cotidianamente, y esto despertó en ella un profundo sentido de empatía y compromiso. Durante uno de sus viajes, fue testigo de las condiciones de vida de las comunidades indígenas en Chiapas y Oaxaca, y quedó impactada por la precariedad que enfrentaban en términos de salud, educación y derechos básicos. Fue en ese momento cuando Ofelia decidió que no podía ignorar esas realidades. Con su sensibilidad como actriz, era consciente de la importancia de dar voz a aquellos que no la tenían, y sobre todo, de escuchar y aprender de las historias y saberes ancestrales que estas comunidades conservaban. Impulsada por esta necesidad de contribuir y hacer un cambio, en los años 90, Ofelia fundó el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México, FISANIM. Esta organización tenía como objetivo mejorar la salud y las condiciones de vida de los niños y niñas indígenas, quienes, a menudo, enfrentaban situaciones de extrema vulnerabilidad. El FISANIM se convirtió en uno de sus proyectos de vida y dedicó una cantidad significativa de su tiempo y recursos a ayudar en el desarrollo de programas de salud, nutrición y educación para estas comunidades. El trabajo de FISANIM no se limitaba a la entrega de bienes materiales. Ofelia buscaba generar una transformación sostenible y significativa en la vida de estas familias. Para ello, implementaron proyectos que involucraban a los mismos integrantes de las comunidades, promoviendo prácticas de salud preventiva y reforzando la educación como un pilar para el desarrollo. Este trabajo la llevó a recorrer diversos pueblos y comunidades indígenas, donde fue ganándose la confianza y el respeto de sus habitantes. Sus visitas no eran meramente ceremoniales, sino que se caracterizaban por una genuina voluntad de escuchar y aprender. Como figura pública, Ofelia entendió la importancia de usar su posición para llamar la atención hacia las causas que defendía. Constantemente aparecía en los medios hablando de los problemas y derechos de los pueblos indígenas, desafiando a los sectores del poder que preferían mantener estos temas en silencio. A lo largo de los años, fue reconocida por su capacidad de vincular su trabajo artístico con su activismo, logrando que el público y la prensa prestaran atención a las injusticias que afectaban a estas comunidades. Ofelia no solo buscaba sensibilizar al público, sino también influir en la política y exigir la creación de leyes que protegieran a las comunidades indígenas. Al mismo tiempo, en entrevistas y conferencias, expresaba su indignación ante el abandono y la marginación a las que estaban sometidas estas poblaciones. Su postura era clara y directa, y muchas veces incomodaba a quienes querían minimizar o desestimar sus declaraciones. Su activismo generaba un impacto notable, y muchos otros artistas y figuras públicas comenzaron a unirse a las causas que ella defendía, formando así una red de apoyo que fortaleció su labor. El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, en Chiapas, en 1994, fue un momento decisivo en la historia reciente de México y también en la vida de Ofelia Medina. El EZLN, liderado por el subcomandante Marcos, se alzó en armas para exigir derechos y dignidad para los pueblos indígenas de México, y su mensaje resonó profundamente en Ofelia. Ella comprendió que el levantamiento zapatista no era solo una lucha armada, sino una llamada de atención hacia una deuda histórica que México tenía con sus pueblos originarios. Ofelia se convirtió en una aliada del movimiento zapatista, participando en manifestaciones, eventos y colaborando con el EZLN en diversas actividades de apoyo a las comunidades de Chiapas. Su compromiso con el movimiento no se limitó a palabras. Ella viajó en repetidas ocasiones a Chiapas, donde convivió con las comunidades zapatistas y documentó las difíciles condiciones de vida a las que se enfrentaban. Este vínculo fortaleció su sentido de solidaridad
y la impulsó a continuar luchando por la justicia social. A lo largo de su carrera, Ofelia utilizó el arte como una plataforma para visibilizar y sensibilizar a la gente sobre las problemáticas que afectan a las comunidades indígenas. A través de obras de teatro, películas y documentales, buscaba que el público entendiera la importancia de preservar la cultura, tradiciones y derechos de estos pueblos. Una de sus obras más significativas fue el montaje teatral de Palabra de Mujer, un monólogo basado en la vida de mujeres indígenas que luchaban por sus derechos. La obra, además de ser una muestra de su talento actoral, fue un espacio donde Ofelia transmitía su mensaje de resistencia y fortaleza. Otro ejemplo de su activismo a través del arte fue su participación en documentales que narraban las historias de comunidades indígenas. Estas producciones mostraban de manera cruda y realista las luchas diarias de estas poblaciones, permitiendo que los espectadores se sensibilizaran y entendieran la importancia de apoyar las causas indígenas. Ofelia no solo actuaba en estas producciones, sino que también participaba en la creación y dirección, asegurándose de que el mensaje fuera auténtico y respetuoso con las vivencias de las comunidades. El compromiso de Ofelia con las causas indígenas no estuvo exento de desafíos y críticas. A lo largo de los años, fue objeto de ataques y cuestionamientos, especialmente de aquellos que creían que las figuras públicas no debían involucrarse en temas políticos o controversiales. Hubo quienes intentaron desacreditar su trabajo, argumentando que su activismo era solo una estrategia para ganar popularidad. Sin embargo, Ofelia siempre mantuvo firme su postura, argumentando que el arte y la justicia social están intrínsecamente conectados y que su labor como actriz no sería completa sin su compromiso con el activismo. Uno de los mayores retos que enfrentó fue la burocracia y los obstáculos gubernamentales que dificultaban el apoyo a las comunidades indígenas. A menudo, sus proyectos se encontraban con trabas administrativas y falta de recursos, lo cual la frustraba profundamente. A pesar de esto, nunca dejó de luchar y continuó buscando alianzas con organizaciones civiles y otros activistas que compartieran su visión. La resiliencia y determinación de Ofelia fueron fundamentales para sobrellevar estos desafíos, y su capacidad para adaptarse a las adversidades la convirtió en una de las activistas más respetadas en su campo. A lo largo de los años, el activismo de Ofelia Medina ha dejado un impacto significativo en México y en las comunidades que ella apoyó. Su fundación, FISANIM, ha brindado ayuda a miles de niños indígenas y ha promovido un cambio positivo en las áreas de salud y educación. Su trabajo ha inspirado a nuevas generaciones de activistas y artistas a involucrarse en causas sociales y a ver el arte como una herramienta poderosa de transformación social. Ofelia ha declarado en numerosas ocasiones que su labor en el activismo es uno de los aspectos más importantes de su vida. A través de su trabajo, busca dejar un legado que inspire a otros a seguir luchando por los derechos de las comunidades indígenas, y espera que, algún día, el Estado mexicano asuma su responsabilidad y garantice el bienestar y la dignidad de todos los pueblos indígenas. Para ella, el compromiso social no es una elección, sino una obligación moral que todos tenemos como ciudadanos. Un silencio roto a sus 74 años. A los 74 años, Ofelia Medina sigue siendo una figura destacada en la cultura mexicana, no solo por su carrera actoral y activismo, sino también por su fortaleza y autenticidad. A lo largo de su vida, ha enfrentado desafíos en la industria del entretenimiento y en su activismo, y aunque se ha caracterizado por su postura firme y franca, muchos aspectos de su vida personal permanecieron privados hasta esta etapa de su vida. Con los años, su compromiso social y su carrera artística parecían opacar cualquier posible interés en hablar de sus luchas internas. Sin embargo, recientemente, decidió romper el silencio y compartir aspectos de su vida que hasta entonces habían permanecido ocultos.
Esta decisión fue un momento de vulnerabilidad y valentía. En entrevistas y declaraciones, Ofelia decidió abordar sus experiencias de vida, sus miedos, sus éxitos y fracasos, y las luchas personales que enfrentó en su camino. El impacto de estas revelaciones resonó profundamente en su público y en la opinión pública, generando empatía y reafirmando su posición como una figura inspiradora. La vida de Ofelia en sus últimos años se ha caracterizado por una constante búsqueda de paz interior y reflexión. La cercanía con su familia, su comunidad de amigos y el legado de sus años de activismo han sido un refugio que le ha permitido enfrentar los retos de la vejez. Con el paso de los años, comenzó a valorar la importancia de expresar su verdad, especialmente en un mundo que tiende a juzgar o a silenciar a las mujeres mayores. De este modo, decidió que era el momento adecuado para hablar de su historia, de sus miedos y de las batallas que había librado a lo largo de su vida. Su decisión de hablar públicamente fue en gran parte motivada por la idea de inspirar a otros a no temer su vulnerabilidad y a no esconder sus luchas personales. También se dio cuenta de que muchos de sus seguidores, especialmente las mujeres y los jóvenes, la veían como una figura inquebrantable y fuerte. Para Ofelia, mostrar una faceta más humana y vulnerable era una forma de conectar más profundamente con ellos y de romper con el estigma que existe alrededor de la vulnerabilidad en figuras públicas. Uno de los primeros temas que Ofelia abordó en sus declaraciones fue su experiencia como mujer en la industria del entretenimiento. A lo largo de su carrera, enfrentó múltiples desafíos relacionados con la discriminación de género, el acoso y la presión para ajustarse a estándares impuestos por la industria. Desde sus primeros días en la televisión hasta sus éxitos en el cine y el teatro, tuvo que luchar contra la cosificación y la subestimación que la industria imponía sobre las actrices. En su relato, confesó momentos en los que sintió que sus talentos y capacidades no eran reconocidos, y habló de los sacrificios que tuvo que hacer para lograr el respeto y la libertad artística que deseaba. Esta fue una batalla constante, ya que la industria esperaba que las actrices asumieran ciertos roles y comportamientos que Ofelia rechazaba. A menudo se encontró sola en sus decisiones de rechazar proyectos que no resonaban con sus valores, y aunque esto le costó oportunidades, consideró que su integridad y autenticidad eran más importantes que la fama. Uno de los temas más conmovedores de su confesión fue el hablar sobre las pérdidas personales y la soledad que enfrentó. Ofelia confesó que a pesar de tener una vida pública activa y rodeada de amigos y colegas, la soledad fue una constante en su vida. Al compartir estas experiencias, reveló el dolor que sintió con la partida de seres queridos y las etapas de su vida en las que sintió que debía luchar sola contra sus demonios internos. La pérdida de su madre fue uno de los momentos más difíciles de su vida, una herida que confesó nunca llegó a sanar por completo. Para ella, su madre había sido su mayor inspiración y apoyo incondicional. Hablar de esta experiencia fue para Ofelia una forma de expresar el dolor que había llevado consigo en silencio durante tantos años y compartirlo con su público le permitió liberar una parte de ese peso emocional. En sus declaraciones, Ofelia también habló abiertamente sobre sus experiencias con la salud mental. Reconoció que, en distintos momentos de su vida, enfrentó episodios de ansiedad y depresión, especialmente cuando sentía que su vida se encontraba en un estado de incertidumbre o soledad. Mencionó que en su juventud era mucho más difícil hablar sobre estos temas, ya que existía un estigma muy fuerte alrededor de la salud mental, y pocas personas se atrevían a pedir ayuda o a reconocer sus problemas emocionales. Sin embargo, en la actualidad, cree que hablar de sus propias experiencias puede ayudar a desmitificar la salud mental y alentar a otros a buscar apoyo cuando lo necesiten. Reconoció que el trabajo constante, el activismo y el arte fueron también una vía de escape que la ayudó a canalizar su energía, pero que, con el tiempo, aprendió que la verdadera sanación emocional
va más allá del trabajo y del compromiso social. Este aspecto de su vida fue uno de los temas que más sorprendieron a su público, quienes veían en Ofelia una figura fuerte e imperturbable. Ofelia también aprovechó la oportunidad para compartir las lecciones que ha aprendido a lo largo de su vida y carrera. Para ella, la edad no es una limitación, sino una fuente de sabiduría y fuerza. Explicó que, aunque la juventud le dio el ímpetu para luchar y perseguir sus sueños, la madurez le ha permitido reflexionar, perdonar y aceptar las cosas que no puede cambiar. Habló sobre la importancia de cultivar la paciencia, de aceptar los errores y de seguir adelante sin perder la pasión ni la esperanza. Asimismo, mencionó la relevancia de la autocompasión y el cuidado personal. Al mirar hacia atrás, confesó que muchas veces fue demasiado dura consigo misma, exigiéndose niveles de perfección y entrega que la llevaron al agotamiento. Con el tiempo, aprendió a ser más compasiva consigo misma y a valorar cada momento, cada experiencia y cada relación como un regalo. Esta lección de amor propio y aceptación es algo que espera transmitir a sus seguidores, especialmente a las mujeres que, como ella, han sentido la presión de demostrar su valía constantemente. Las confesiones de Ofelia resonaron profundamente en su público, que la recibió con un renovado respeto y admiración. Su apertura y honestidad generaron un diálogo en torno a temas que a menudo se evitan, como el dolor, la pérdida, la salud mental y el envejecimiento. Muchas personas, especialmente mujeres, se sintieron identificadas con sus palabras y encontraron en ella una fuente de inspiración para enfrentarse a sus propios miedos y aceptar su vulnerabilidad. El impacto de sus revelaciones fue evidente en las redes sociales y en los medios de comunicación, que reconocieron la valentía de Ofelia al hablar de temas tan personales y al demostrar que, incluso en la vejez, es posible seguir evolucionando, aprendiendo y sanando. Su testimonio ha abierto las puertas para que otros artistas y figuras públicas se atrevan a hablar de sus propias experiencias, demostrando que no hay vergüenza en mostrar las cicatrices que se llevan. Tras romper su silencio, Ofelia reflexionó sobre su legado y el significado de su vida y carrera. Para ella, el éxito no se mide en premios o en reconocimiento, sino en el impacto que deja en las personas y en la sociedad. A lo largo de los años, Ofelia ha trabajado incansablemente para dejar un mundo mejor, y sus revelaciones no fueron solo un acto de catarsis, sino un recordatorio de que la verdad y la autenticidad son esenciales para vivir en plenitud. Ofelia considera que su legado está en el compromiso que ha tenido con el arte y la justicia social y en la inspiración que puede brindar a futuras generaciones de artistas, activistas y personas en general. Sus últimas declaraciones han sido una llamada a la reflexión y una invitación a vivir con valentía y autenticidad, sin miedo a enfrentar el dolor y la vulnerabilidad. Para ella, cada etapa de la vida tiene un propósito, y la vejez es una oportunidad para compartir la sabiduría y el amor que ha acumulado. Y así llegamos al final de esta inspiradora historia de vida de Ofelia Medina. Esperamos que su trayectoria, sus luchas y su incansable compromiso hayan dejado una huella en ustedes, al igual que en nosotros. Ofelia nos enseña que la fortaleza y la autenticidad son nuestras mejores herramientas para enfrentar la vida. Si te gustó este video y quieres conocer más historias como esta, no olvides darle like y suscribirte al canal. Nos ayudaría muchísimo que compartieras este contenido para que llegue a más personas. Activa también la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.